Buenas noches, señores. Vamos a hablar hoy de lo que es el tema de los medios no guiados. Ya estuvimos hablando de lo que son los medios guiados, los medios cableados, obviamente que nos permiten dirigir la transmisión a un punto particular. Son los medios más utilizados en la actualidad, a pesar de que se está viendo una masificación del uso de las redes inalámbricas. No han desplazado, digamos que en gran medida, el uso de las redes cableadas. Por lo pronto y hasta ahora, pues siempre ha sido mejor o siempre será mejor manejar las transmisiones de manera cableada. ¿Oyeron? Primero, pues se logra manipular una conexión que no va a tener mucha interferencia de señales alternas que se puedan llegar a presentar, salvo las propias señales de ruido en la red. Pero las señales inalámbricas, digamos que han logrado masificarse por el uso de los dispositivos móviles y la masificación de lo que es el uso de los equipos portátiles, ¿oyeron? Pero una regla fundamental que nosotros seguimos por lo menos es todo lo que se pueda cablear, cableenlo, porque todavía los medios no han logrado esos beneficios que han tenido pues las redes cableadas. Aparte, pues las redes inalámbricas tienen una serie de inconvenientes de seguridad debido a que la señal pues se esparce por el aire y obviamente pues requiere de tener ciertos mecanismos de control para proteger ese tipo de señales, ¿oyeron? Pero los medios guiados, tarde o temprano, ¿sí?, mejorando las condiciones y las particularidades, tarde o temprano se sabe que estos medios van a desplazar completamente a los medios cableados. Va a faltar mucho, pero puede llegar a futuro en que todo se va a manejar por medios no guiados. Pero como les digo, todavía no se ha logrado, por ejemplo, que en medios no guiados se logren velocidades de más de 40 gigabits por segundo o de 100 gigabits por segundo que se consiguen en la fibra óptica, por ejemplo. ¿Ya? Así que por lo pronto, pues digamos que vamos a tener que compartir ambas características, ambos tipos de medios. Como ya hemos dicho en las clases anteriores, entonces tenemos los medios guiados, que ya habíamos dicho, el cableado, y los medios no guiados, que serían los medios inalámbricos, o sea que no van por ningún tipo de cable. Las ondas de radio, los microondas, las conexiones satelitales, que bueno, son microondas también, pero digamos que son diferentes tipos de tecnologías que se pueden utilizar para los medios no guiados. Ya sabemos que los medios guiados van confinados, eso les da cierta seguridad al entorno, ¿verdad? Y las características de transmisión pues dependen del cable que lleva la señal, pero eso también aplica para los medios no guiados. De aquí las características dependerán de la antena y del emisor que transmite la señal. La transmisión de los medios guiados es directiva, porque obviamente sigue la dirección del cable, mientras que en los medios no guiados puede ser omnidireccional en todas las direcciones o directiva solamente en un rango de direcciones en particular o en una dirección específica. Aquí tenemos un repaso del espectro electromagnético. Ya habíamos analizado este espectro en las clases anteriores. Todos estos espectros abarcan tanto señales inalámbricas como señales cableadas. Miren que los cables de par trenzado, coaxial están por acá, fibra óptica está cada quien en su rango. Pero también tenemos las transmisiones inalámbricas de radio, ¿sí?, para radio y televisión, de microondas, que son las que se utilizan en tecnologías de radar o las que se utilizan en las conexiones Wi-Fi, ¿sí?, y las conexiones Bluetooth. Tenemos las ondas infrarrojas y tenemos las ondas basadas en luz visible, como por ejemplo el rayo láser. Entonces digamos que tenemos, al igual que en los cables, en las transmisiones cableadas, pues tenemos todo un rango de opciones para trabajar en el espectro electromagnético para las transmisiones inalámbricas, ¿oyeron? Entonces,
¿qué elementos o qué tipo de medios podemos utilizar? Podemos utilizar ondas de radio, podemos usar microondas, podemos utilizar rayos infrarrojos o rayos láser. Obviamente los rayos infrarrojos y los rayos láser sería algo parecido a transportar con fibra, pero la diferencia es que no va a estar contenido dentro de un cable, sino que va a estar disparada en el espacio, sin estar contenida dentro de un elemento de protección, como viene a ser pues el encauchetado de la fibra. Comencemos hablando de las ondas de radio, que son las primeras que se comenzaron a trabajar, ¿sí? Las ondas de radio, y sí, son esas ondas que utilizan las emisoras de radio y las emisoras de televisión. Son ondas electromagnéticas de baja frecuencia, lo que implica que son de alta longitud de onda y que, por lo tanto, permiten llegar a grandes distancias. ¿Listo? Eso las hace ideales para esas transmisiones que se ven ahora actualmente de televisión y de radio, que, pues, digamos que desde la transmisión de televisión convencional, incluso si queremos pues hablar de la TDT también, pero las transmisiones, porque ya la TDT es televisión digital, pero las transmisiones inalámbricas que utilizan estas zonas de radio, aunque digamos que cubren a nivel nacional, las cadenas de televisión cubren todo el país, incluso salen del país, esas transmisiones pueden ser captadas por los países que están cercanos a nosotros. Obviamente este tipo de señales requieren de antenas cada cierto tiempo para recibir la señal, repotenciarla nuevamente y hacer que llegue más lejos, porque tampoco podemos pretender que va a llegar con toda la potencia desde la emisora en Bogotá hasta acá, hasta La Guajira, hasta Leticia, sin ningún tipo de retransmisión. Obviamente se requieren retransmisiones. Estas ondas se envían en todas las direcciones. ¿Listo? Nuestros equipos de receptores de radio y de televisión captan esas ondas a través de las antenas que ellos traen y obviamente pues según la frecuencia que se le configure bueno, anteriormente se decía el dial, ahora pues sería el selector de canales, no sé, se determina exactamente qué frecuencia de transmisión particular mi equipo de radio va a captar. Ojo, cuando equipo mi receptor de radio, cuando digo mi receptor de radio me refiero a radio o televisión. A la hora del té son las mismas señales. Lo único es que uno transporta solo audio y el otro transporta audio y video. ¿Oyeron? Pero las transmisiones todas son por ondas de radio. El mayor problema que pueden tener estas ondas no es el problema de atravesar objetos sólidos, porque los atraviesan. Claro, no objetos demasiado macizos, por ejemplo, como una montaña, ya que atraviesen una montaña es muy difícil y por eso es que tienen que ubicarse ciertas antenas normalmente en las cimas de las montañas para poder retransmitir esas señales. El mayor problema que pueden tener es la interferencia entre usuarios. ¿Cómo así? Tenemos una emisora que transmite en 98.6. No recuerdo, no sé si esa frecuencia se está siendo usando en estos momentos. Pero digamos que ella transmite en 98.6 MHz. Y resulta que otro equipo por ahí cerca comienza a transmitir en 98.7. Obviamente es una banda muy cercana. Y eso comenzará a hacer interferencia con la banda de transmisión de la emisora oficial y esta banda de emisora clandestina, pues digámoslo así. Por eso es que este uso de estas ondas de radio está regulado. Cada gobierno de cada país regula el uso de este espectro de las ondas de radio. Hay ciertos espacios, ciertas bandas, ¿verdad?, que son de libre acceso, como lo es la banda civil, que es un rango de frecuencias de ondas de radio que puede ser utilizado por cualquier radioaficionado para hacer sus propias transmisiones. Normalmente a no mucha distancia, aunque a veces pues depende también un poco del clima y de todo esto, pues qué tan lejos llegue la señal. Pero, por ejemplo, por lo menos, la banda de frecuencias de las emisoras de radio y de las emisoras de televisión están completamente reguladas. Si
alguien quiere montar una emisora nueva y quiere transmitir sus programas de televisión o sus programas de radio, pues deberá comprar un espacio de espectro electromagnético al Ministerio de Comunicaciones para que le dé la autorización de utilizar esas bandas. Si no, obviamente pues no podrá transmitir, y si transmite es probable que alguien más le pueda generar interferencias, aunque normalmente, como les digo, esas bandas están reguladas, no se pueden utilizar así como así. ¿Oyeron? Entonces ese es un detalle particular de las ondas de radio. Por la capacidad del radio de viajar a larga distancia, la interferencia entre usuarios es un problema, porque digamos que tenemos una emisora en Bogotá que transmite en la misma banda de frecuencia que una emisora en Medellín o en Risaralda, que está más cerca, por ejemplo. Y el radio de cobertura de la emisora de Bogotá es solo en esta zona de Bogotá, de Cundinamarca. Pero la transmisión siguió, las lanzaron con suficiente potencia y pasó. Y llegó hasta Risaralda, y allá le generó interferencia a otra emisora que tenía esa banda por allá. Entonces ese es el problema que se puede llegar a presentar aquí. Entonces, como le estaba diciendo, los gobiernos regulan este uso. Las bandas de BLF, ¿sí?, de muy baja frecuencia, LF, baja frecuencia, y MF, media frecuencia, siguen la curvatura de la Tierra, o sea que se ven afectadas por la gravedad del planeta. Pero ojo, no es que la van a seguir completamente y dar la vuelta, no, sino que ellas simplemente pues siguen cierto efecto de curvatura, pero llega un momento en que pueden llegar a salir del espacio. Entonces, el hecho de que las ondas puedan seguir la curvatura de la Tierra implica que no necesariamente tiene que haber línea de vista para poder recibir la transmisión, ¿sí? Ellas podrían curvarse y digamos que a pesar de que la curvatura de la Tierra es, digamos que hace que las antenas estén una en un espacio de curvatura que en otro, pues no importa, digamos que la onda seguirá y encontrará la otra antena. Que en Estados Unidos cogieron la frecuencia de transmisión de la policía y colocaron una canción. O sea, había una noticia así. Listo, bueno, digamos que ahí ya es un poco más complicado porque seguramente esa banda esa señal está digitalizada. Y sí, requirió que la hackearan, porque si no, lo único que se necesitaría, si la señal fuera analógica, es transmitir en la misma frecuencia y asunto resuelto. ¿Saben? La captan todos y ya. Pero ya esas transmisiones que vienen a ser de la policía o que vienen a ser de este tipo de instituciones militarizadas, normalmente, pues en la actualidad se manejan codificadas y se manejan, digamos que con ciertos mecanismos de protección. Entonces sí, debieron haber hackeado la transmisión, haber por lo menos obtenido la frecuencia y obtenido los formatos de la codificación específica, y si es la criptografía, pues las llaves para poder interrumpir esas comunicaciones. Pero sí es posible, ¿sí? Entonces, incluso les comento que hace algunos años, hace bastantes años ya tengo entendido, esto lo leí en el libro de redes de Tannenbaum, creo que es. En Estados Unidos, en cierta región del país, una empresa automotriz estaba haciendo una investigación porque los habitantes de esa zona se quejaban de que sus automóviles perdían el control y generaban accidentes. Obviamente en esa zona, esa marca de vehículos, no recuerdo ahora mismo qué marca era, tenía un índice de accidentes bastante alto en esa zona. Cuando estuvieron investigando, se percataron que los equipos de radiotransmisión de la policía de esa región estaban trabajando en la misma frecuencia en la que trabajaban las ondas de la red BANET, una red vehicular, la red que conecta los vehículos, de esa zona, trabajaban en esa misma frecuencia. Entonces le generaban interferencia a la computadora del vehículo, lo que hacía que perdieran el control. Les tocó cambiar la frecuencia de transmisión de esa red en esos vehículos, para no verse afectados por las transmisiones de la policía. ¿Listo? Es un detalle particular y me pareció bastante interesante pues esa temática, ¿ya?
de que se interfiriera algunas cosas con otras. Entonces, a eso se refiere esto con el problema de las interferencias. Entonces, digamos que las ondas de radio han sido muy utilizadas para transmisión de datos. Pues permite grandes distancias y requieren pocos repetidores, digámoslo así. Y adicional a eso, pues pueden seguir en algunos casos la curvatura de la Tierra. Las ondas de HF, de High Frequency o alta frecuencia, y VHF, que es muy alta frecuencia, esta VHF es la que utilizaba, la banda de transmisión que utilizaba la televisión nacional, o que utiliza la televisión nacional, acá en Colombia. Bueno, a nivel mundial creo que la utilizan siempre la VHF, y la UHF se utilizaba antes en canales regionales. Actualmente todavía se utiliza, pero como ya casi todo se manda por cable, por satélite, por los canales privados, casi nadie hace uso de estas conexiones, a menos que sea por la TDT, que ya es televisión digital, ya no es analógica. La digitalización quiere decir que la señal fue convertida de una señal analógica en una señal digital. Ya eso es, hay que mirar los diferentes tipos de señales, de manejos de señales eléctricas y magnéticas para las transmisiones y la simulación de fenómenos, digamos que sí, de la naturaleza. Entonces, digamos que no viene al caso ahora mismo ponernos a explicar esa parte. Entonces, las ondas de radio, dice aquí que de las bandas HF y VHF que se transmiten a muy baja altitud, tienden a ser absorbidas por la Tierra, ¿verdad? Pero hay algunas que llegan hasta la ionosfera, que es una capa que está por encima de la troposfera y está cargada de iones, ¿verdad? Que nos protege contra digamos que estas ondas que vienen del espacio, que pueden ser peligrosas, y pueden digamos que refractarse ahí y devolverse de nuevo al planeta. ¿Sí? Todo esto puede llegar a afectar. Obviamente, pues la onda, cuando se difractan y todo esto, pues pierden potencia. Aquí está la explicación de lo que sucede y de lo que se podría aprovechar para lograr mayores distancias y la necesidad de no usar antenas tan cercanas. Obviamente, porque toda esta implementación de tener que montar estas antenas implicará, señores, gastos que la organización tendrá que asumir. Las microondas, y estas son, digamos que las que más se utilizan en la actualidad a nivel de lo que son las conexiones de redes Wi-Fi. ¿Sí? Estas son las ondas que se utilizan para ese tipo de transmisiones. Siempre se han utilizado estas ondas porque han demostrado tener la suficiente potencia para cortas distancias para manejar este tipo de transmisiones. Entonces, pero no se usan exclusivamente ahí, ¿oyeron? Las microondas, ¿qué son? Son ondas de radio de alta frecuencia, por lo tanto su longitud de onda es bastante corta. El problema de este tipo de ondas, cuando la frecuencia ya es muy alta, es que entre más alta sea la frecuencia, más dificultad tienen para atravesar los objetos sólidos, ¿oyeron? Por lo tanto, pues les es más difícil atravesar paredes. Adicional a eso, entre más alta sea la frecuencia, más potencia requiere la señal para ser transmitida. ¿Listo? Para llegar más lejos incluso. Por eso ustedes van a notar, los que de pronto lo hayan hecho, cuando configuran una red Wi-Fi en la banda de los 2.4 GHz y luego configuran otra, o en el mismo equipo configuran una a 5 GHz, se percatan de que la banda de los 5 GHz llega más cerca, no llega tan lejos, perdón, como la banda de los 2.4 GHz. ¿Ya? Un estudiante el semestre pasado estaba diciendo que él estaba haciendo unas pruebas, un cliente de él quería trabajar en la banda de los 5 GHz porque le dijeron que esa banda estaba más desocupada, y sí es cierto, esa banda está más desocupada que la banda de los 2.4 GHz, pero el problema está en que cuando queremos transmitir en la banda de los 5 GHz, la potencia de la señal no va a llegar tan lejos como en la banda de los 2.4 GHz. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando lo ponía en esa banda de 5 GHz no le cubría toda la casa. Pero cuando ya la ponía en 2.4, pues sí le cubría toda la casa. Y él quería tenerla en 5 GHz. Bueno, solución al problema, pues que yo le planteé, la posibilidad fue, búscate unas antenas más potentes.
para que la señal llegue más lejos. ¿Ya? Entonces, no sé si con eso se le habrá solucionado o no, porque hay unas antenas que se les colocan, que esas antenas, acuérdense que son emisoras receptoras, que se llaman rompemuros. Esas normalmente son antenas que tienen una potencia mucho más fuerte. Las microondas, señores, viajan en línea recta. Eso quiere decir que siguen una directividad específica. Pues poner un repetidor también sería una opción a ubicar, pero digamos que ya sería un poco más costoso porque habría que comprar un equipo adicional. Entonces, sí, se puede comprar una cosa o la otra. Entonces, digamos que estas microondas se usan mucho para transmisiones privadas debido a que existen unas bandas que son las que les acabo de mencionar, la 2.4 y la 5 GHz, que se encuentran libres. Es más, para que lo vayan sabiendo, señores, los hornos de microondas trabajan con estas ondas para calentar, entre comillas, la comida. Es más, para que lo vayan sabiendo, trabaja en la banda de los 2.4 GHz, así como la banda de la Wi-Fi, ¿oyeron? Lo que implica que un horno de microondas puede llegar a afectar la señal Wi-Fi. Ahora, ¿y por qué trabajan a esa frecuencia? Es sencillo, porque esa es una frecuencia a la que vibran las moléculas del agua. De tal manera que los hornos de microondas en realidad no calientan los alimentos, sino que hacen que el agua vibre más rápido, lo que hace que el agua se caliente. Eso se da cuenta uno cuando coloca, por ejemplo, un plato dentro del horno de microondas sin nada de comida y uno lo enciende y verá que el plato no se calienta, porque el plato no tiene casi agua, no tiene agua prácticamente, así que no hay nada que calentar ahí. Pero si le pones comida, pues ya la cosa cambia, porque ya la comida sí tiene agua y la comida se calienta. Pero entonces, como los hornos de microondas trabajan en la banda de los 2.4, pues tienden a verse afectados en las transmisiones. Y debido a la curvatura de la Tierra hay que colocar antenas o repetidores cada 80 kilómetros. Entonces, como les dije, esta es la que se está utilizando, se está poniendo de moda o se está utilizando mucho para transmisiones privadas. Es económica, solamente necesitamos 2 torres que sean visibles o que tengan algo llamado línea de vista para poder captar la señal. ¿Ya ven? En este caso, señores, la Corporación Americana, por ejemplo, acá en la sede Prado, en el 4º piso tiene una antena que apunta hacia el edificio que está al frente de Bellas Artes, que es la sede del consultorio jurídico. Esa es la forma como transmiten red de aquí hasta allá. La Universidad Simón Bolívar tiene en su edificio de medicina, el edificio más alto, tiene una antena. Esa antena la pusimos hace ratico ya ahí, cuando hicimos unos cambios, porque estaba antes en un edificio que estaba en una sede diferente que era más pequeño, pero creció un árbol de mango que había por rectoría, creció mucho y comenzó a tapar la otra antena. O sea, la línea de vista se veía obstruida por el árbol. Entonces se cambió a un edificio mucho más alto, ¿sí? Obviamente la del otro lado, que es la sede de posgrados, la que está aquí detrás de nosotros, de la Americana, pues ya no tenía un edificio más alto, así que no se podía mover de ahí, pero el otro sí se trasladó a otro edificio. Y lo que se hizo fue que se alinearon nuevamente las antenas para lograr tener nuevamente línea de vista. La distancia era bastante corta, era una distancia de aproximadamente 600 metros, así que cualquier antena que pusiéramos iba a funcionar. Pero se compraron unas antenas profesionales, unas antenas marca Radwin, que trabajaban en la banda de los 2.4 GHz, ¿oyeron? Pero permitían ese tipo de velocidad de transmisiones. Podían transmitirse a 700 megabits por segundo de transmisión. Entonces, digamos que esta es la forma económica para comunicar tus zonas geográficas. ¿Sí? Microondas se hace referencia a todas las ondas que están en el espacio de los 300 MHz a los 300 GHz. Es más, la telefonía celular también se trabaja con base a microondas, ¿oyeron?
velocidades del orden de los 10 megabits por segundo, aunque ya estas velocidades se superaron. Con la tecnología AC, Wave 2 o OLA 2, ya se logran velocidades superiores al gigabit por segundo. Y con la sexta generación que viene de Wi-Fi, pues se van a lograr velocidades todavía mucho mejores. Por eso les digo que va a llegar un punto en donde las redes Wi-Fi van a ser tan buenas que van a reemplazar a las redes cableadas. Pero como les digo, eso todavía está un poco lejos de esa parte. Porque el problema, ¿cuál está? El pasar los objetos sólidos. Las ondas de microondas permiten tanto transmisión terrestre como con satélites. Eso quiere decir que es la frecuencia que utilizan para transmitir los satélites que se encuentran orbitando la Tierra, ¿verdad? Dice aquí que en las comunicaciones por satélite existe un retardo de aproximadamente 0.3 segundos, que es el tiempo que tarda la señal en ir y volver. Nosotros nos damos cuenta de esto, incluso eso sucede en Internet también, cuando nosotros vemos una transmisión de televisión que está siendo pasada por Internet. Normalmente, pues, la transmisión de televisión va más adelantada. Obviamente, pues, debido a que la de Internet tiene que ser procesada, convertida de manera digital, etc. Muy bien, y dice aquí que con una torre de 100 metros de altura pueden cubrirse distancias de hasta 80 kilómetros. Teniendo en cuenta también que cuando se están haciendo este tipo de trabajos de montaje de torres y todo esto, tienen que tener en cuenta los árboles de la zona. ¿Por qué? Porque estos árboles, si crecen demasiado, pueden llegar a generar la interferencia que nos hacía a nosotros y pueden llegar a afectar las transmisiones de las microondas, ¿oyeron? Entonces, en los cálculos incluso tienen unas tablas, los ingenieros ya de telecomunicaciones tienen unas tablas con los porcentajes de crecimiento de árboles por año, para que los puedan tener en cuenta según la región en la que estén a la hora de determinar hasta en qué momento esa antena puede llegar a verse cubierta o obstruida en su línea de vista por algún árbol. Dice que hay cierta divergencia en el espacio. Divergencia cuando la señal se separa, se abre un poco y se pierde, ¿verdad? Algunas ondas se pueden refractar, o sea, devolverse, cambiar de dirección en las capas atmosféricas más bajas y tardan un poco más en llegar. Es más, ahí que dice que la señal cuando toca un objeto sólido y lo atraviesa, parte de la señal rebota. ¿Oyeron? Rebota y se devuelve. Y eso obviamente es energía que se pierde de la onda que está atravesando la pared. Pero esa técnica se utiliza también para lograr o tratar de lograr una buena cobertura de la Wi-Fi. La ubica de tal manera que por rebote la señal llegue hasta cierto espacio que no está siendo cubierto directamente por la antena, ¿verdad? El problema es que ese rebote ya no va con tanta fuerza como la señal directa, obviamente. A ese efecto de pérdida se le llama desvanecimiento por múltiples trayectorias. ¿Vieron? Es más, cuando se están haciendo tendidos de redes de este tipo y se están haciendo propagación o cálculos de distancia, de señalizaciones inalámbricas, ¿sí? Se tiene que calcular lo que se llama las pérdidas por espacio libre, que es básicamente debido a estos efectos, ¿sí? A este efecto de divergencia que tiene la onda en el espacio, que le va quitando potencia. Entonces se tiene que calcular para ver qué tan lejos va a llegar la señal. Y adicional a eso, pues determinar, digamos que, con qué potencia se tendrá que emitir la señal para que llegue lo suficientemente lejos. ¿Oyeron? Entonces dice aquí que la banda de los 10 GHz ahora mismo son de uso rutinario, ¿verdad? Porque digamos que son utilizados por muchos gobiernos, la tienen controlada y la utilizan para diferentes tipos de transmisiones, ¿verdad? Las de aproximadamente 4 GHz sufren un problema, son absorbidas por el agua. ¿Listo? O sea que la lluvia la llega a afectar. Es algo que también tenemos que tener claro, o sea, el clima, por así decirlo, ¿sí?
afecta a este tipo de señales inalámbricas. Por eso es que ustedes ven que cuando está, los que tengan televisión satelital con DirecTV, no sé con el que lo tengan, cuando llueve la señal se daña o incluso se cae. Cosa que no pasa, por ejemplo, con la televisión, con las ondas de radio, porque ellas sí no tienen ese problema, ¿ya? Pero las señales de microondas sí. Y la señal que utiliza las ondas satelitales, pues tienen ese problema. La ventaja de utilizar estas tecnologías para transmisión, por ejemplo, con respecto de la fibra, es, por ejemplo, el derecho de paso. Recuerden que yo les comenté que para que tú puedas hacer un tendido de fibra de un punto A a un punto B que pasa por una zona privada o una zona pública, es que tienes que pagarle el uso de ese paso a ese dueño. Si es por ductería, pues tienes que pagarle al dueño de la ductería. Con las antenas de microondas no tenemos ese problema. Porque simplemente tú colocas la antena en un espacio tuyo o le pagas a una casa nada más por colocar la antena ahí, que es lo que hacen, por ejemplo, muchas de las empresas de telefonía celular. Siempre que ustedes vean esas antenas semidirectivas, esas largas que colocan, ahorita les muestro una foto, que se colocan en unos bastiones, que lo ven en los techos de algún edificio, algún apartamento, alguna casa, es porque Tigo, Concel, pues el proveedor que sea el dueño de esa antena le está pagando a esa persona por usar su espacio para poner la antena. Pero solamente a ella. Si tú fueras a hacer un tendido de fibra, por ejemplo, de aquí a la sede Cosmos, pues habría que pagarle a todas las zonas por donde estuviéramos pasando. Si es solamente por los postes, pues habría que pagarle al dueño de los postes. Si es a la empresa, pues que haya colocado los postes esos. Y si pasa por los postes de diferentes empresas, digámoslo así, bueno, digamos que habría que pagarle a todos los que estén asociados ahí. Y si pasas por edificios privados, pues te toca hablar con la persona, pedirle el permiso, y esa persona puede hasta cobrarte. No, yo te cobro tanto mensual si me dejas pasar por aquí. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que con las microondas no tienes ese problema. Tú colocas una antena en tu extremo, la otra antena en el otro extremo y listo, y transmiten. Eso va por el espacio. Y nadie es dueño de ese espacio. ¿Ya? Entonces no tienes ningún tipo de problema ahí. Y las antenas pues son relativamente baratas en comparación con el tendido del cableado. ¿Oyeron? No les voy a decir que son full económicas, no necesariamente. Por ejemplo, las antenas que se colocaron allá en la universidad, el proyecto que se montó de conexión de posgrados con el nuevo edificio de medicina, las antenas costaron 12 millones de pesos. Ojo, el proyecto completo, 12 millones de pesos. Las dos antenas, los radios y la configuración de los equipos. ¿Ya? Pero ese costo es bastante económico en comparación con otros tipos de tecnología, o lo que hubiera costado tirar una fibra, por ejemplo, o contratar una fibra oscura con el proveedor. Porque Columbus en esa época creo que estaba cobrando 6 millones mensuales por usar un canal de 10 megas de fibra. Y con estas antenas se estaban logrando 700 megabits por segundo y un solo pago de 12 millones de pesos y ya. Más el soporte, aunque en la verdad la universidad no cogió el soporte. Y después vino el problema porque hubo un inconveniente con esas antenas y tuvo que llamarse a la empresa de nuevo y pagarle ese contrato. Bueno, se le pagó ese uso, ese soporte que le dio a esas antenas. Pero el problema estuvo en el tiempo que se demoró en venir a hacer el soporte, porque había que hacer la orden de servicio, había que solicitarla, mandar la cotización y luego pues venir a brindar el servicio. Cosa que no hubiera pasado si hubieran tenido el soporte, porque nada más era llamarlos, informarles del problema, ponerles el requerimiento y ellos mandaban a alguien enseguida. ¿Ya? Entonces ese es el detalle con el soporte. Como dicen por ahí, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así que a mí siempre que me preguntan si hay que pagar el soporte por algún servicio, yo digo que sí hay que pagarlo.
Entonces, continuando con las microondas, señores, estas microondas, pues trabajar con ellas es relativamente barato. Las transmisiones infrarrojas, ya que estamos hablando del uso de señales cercanas a la luz. Los celulares anteriormente, antes de la línea smartphone y antes de que se masificara el uso de Bluetooth, utilizaban las transmisiones infrarrojas para comunicar un celular con otro. El problema es que te tocaba alinear los teléfonos y no podía haber nada que interfiriera entre un teléfono y otro. O sea, no podías poner la mano, no podías poner una hoja de papel, nada. Porque la señal infrarroja no atraviesa objetos sólidos. ¿Oyeron? Entonces, digamos que ese era un problema que había en ese tipo de tecnologías. Aunque esa es la tecnología que utilizan muchos sistemas de estos controles remotos, aunque ahora mismo ya están trabajando con microondas también. ¿Y cómo es que se llama? Y algunos controles remotos, lo que es sensores para abrir y cerrar garajes, ¿verdad? Pero como les digo, ya todo esto está siendo desplazado por microondas, señales de Bluetooth o cualquier otro tipo de tecnología de transmisiones basadas en lo que es el sistema IMS de Industria, Medicina y Ciencia, que es una banda de frecuencias de transmisión para lo que son los juguetes, garajes, ¿sí? Y todos estos sistemas de transmisión Bluetooth y equipos inalámbricos. Aquí habla de la longitud de onda, pues está entre los 850 y 900 nanómetros, ¿sí? De longitud de onda. Un nanómetro es mucho más pequeño que un milímetro, señores. Es 10 a la menos 9 metros. Entonces, las comunicaciones infrarrojas son de cortas distancias, señores. Son para distancias pequeñas y por eso se concentran en lo que es computadoras, impresoras, celulares, pero cosas que estén bastante cerca. ¿Oyeron? Y que obviamente pues estén apuntando una hacia la otra. Y tenemos una organización que es la Infrared Data Association, la IRDA, que es la que define todo lo que tiene que ver con el uso de las transmisiones infrarrojas. ¿Oyeron? A diferencia de lo que vemos en las películas, señores, los rayos infrarrojos no son visibles. Así tú uses una espuma, un spray o lo que sea, no se va a ver. Necesitas unos lentes especiales para poderlo ver. Porque el ojo humano no es capaz de captar la luz infrarroja. ¿Oyeron? No, que se ve una lucecita roja. No es cierto. Eso no se ve nada. ¿Oyeron? Ya cuando es rayo láser, pues ya la cosa cambia. Adicional a eso, para que lo tengan claro, incluso los infrarrojos ni siquiera son capaces de atravesar el vidrio. ¿Ya? Con eso se les dice todo. Normalmente cuando tienen, eso lo descubrimos nosotros con unos proveedores de sensores de movimiento, que estaban poniendo un sensor de movimiento en una oficina y había una ventana por eso que nosotros decíamos, pero ven acá, pero cuando alguien pase por ahí por la ventana se va a activar la alarma. Y él dijo, no, porque el infrarrojo no atraviesa el vidrio. Así que no va a pasar nada ahí, no va a captar esa persona que se está moviendo. Entonces, bueno, bien, las señales infrarrojas no son capaces de atravesar el vidrio tampoco. Y el rayo láser, ya esta es una tecnología mucho más potente, al igual que acá, pues también tiene la particularidad de que no puede atravesar objetos sólidos, ¿sí? Ahora, si tú hablas ya de un láser de alta intensidad que corta, ya eso es otra cosa. Hay incluso ahora que hablamos de rayo láser, aunque no es rayo láser lo que les voy a hablar, sino de luz normal, una tecnología llamada Li-Fi, que supuestamente es transmisiones de señales inalámbricas usando la luz y no las señales Wi-Fi. Supuestamente iban a superar o a cambiar, a reemplazar a la Wi-Fi, pero creo que ese proyecto no duró mucho, no tuvo mucha acogida o todavía no han logrado pues lo que ellos pensaban que iban a lograr con este tipo de transmisiones. ¿Vieron? Entonces, el rayo láser, ¿cómo se logra? Sencillo. Un rayo que emite desde un emisor y que lo recibe un fotorreceptor.
Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que tienes que alinear el láser hacia el fotodetector para que la señal llegue sin ningún tipo de interferencia. Problemas que a veces estas señales se pueden afectar por chimeneas o cualquier cosa que digamos que difracte la luz. Si ustedes han visto, por ejemplo, el efecto que sucede cuando la calle está caliente, y es que parece que hubiera unas ondas que salieran del piso, un humo, digamos, dice uno. Esas ondas lo que en realidad son es las ondas de calor que están cambiando la dirección de la luz, y por eso parece que se moviera en ondas esa zona. ¿Oyeron? Entonces es un efecto óptico provocado por el calor que desvía los rayos de luz y genera esa imagen de curvatura que se está dando, es lo que tu ojo percibe. Bueno, cuando utilizamos rayos láser, podemos llegar a vernos afectados por ese tipo de problemas, por ese tipo de situaciones. ¿Oyeron? Entonces, cuando se coloca un rayo láser, pues hay que asegurarse de que no haya nada que pueda llegar a desviar los rayos o a obstaculizarlos, ¿sí? Problemas, la lluvia, la niebla bastante densa, pues obviamente afecta porque no deja que la luz llegue hasta su destino, ¿verdad? Y como ya hemos dicho, las corrientes de convección que que se generan en los techos, pues pueden llegar a afectar la dirección del rayo láser, o incluso una chimenea cercana lo puede hacer. Por ejemplo aquí. Pero si se generan ondas de convección aquí, el rayo láser que estaba apuntando a este fotodetector que está aquí se desvía y obviamente pues pierde su dirección. ¿Okay? Entonces esos son diferentes usos de señales inalámbricas que se pueden trabajar. Ahora, políticas de uso. Pues sencillo, como ya les había dicho, estas bandas están reguladas por los gobiernos, ¿sí? El espectro electromagnético está controlado. Si no, esto fuera un desorden de transmisiones, todo el mundo se interferiría con todo el mundo y tendríamos un problema de que nadie podría ver bien la televisión y la radio porque todo estaría con interferencias. Es más, si ustedes han notado a veces que, bueno, antes se veía más, ya no tanto, que están viendo o escuchando alguna emisora y de pronto se oye otro ruido raro de otra cosa diferente, pues eso es una señal que está en una banda de frecuencias muy parecida que está afectando la transmisión. Entonces dice aquí, los gobiernos nacionales asignan espectros para el radio AM y FM y televisión. Y la telefonía móvil incluso, ¿sí? La última licitación que hubo para el uso de las bandas de transmisión móvil fue para la de 4G. Digamos que esta licitación que hubo, el gobierno le asignó a cada proveedor un espectro, un espacio de transmisiones particulares en la banda de los 4G, lo que es las transmisiones tipo LTE. Al proveedor líder no le dio la mejor banda de transmisión, le dio creo que la banda más alta, o sea, la que requiere antenas más altas para transmitir. Porque obviamente darle la mejor banda de transmisión a ese operador era, ya que él es el líder del mercado, que él lograra monopolizar incluso más el uso de la banda de los 4G. Ahora para el uso de 5G, en todo el mundo se están poniendo antenas por todos lados. ¿Oyeron? Los chinos están moviéndose bastante para dominar este mercado. Se dice que el que domine la banda de los 5G va a dominar las telecomunicaciones a nivel mundial. Y por eso es que Estados Unidos le está poniendo tantas trabas a los chinos en estos momentos. Entonces, digamos que, señores, estas políticas de uso regulan el uso del espectro electromagnético. En Colombia, señores, el Ministerio de Comunicaciones regula el uso del espectro electromagnético, de las transmisiones inalámbricas. ¿Oyeron? Pero hay unas bandas, como les dije, que están libres, que son la banda civil para las transmisiones de ondas de radio, las bandas de las Wi-Fi, la banda de los 2.4 y de los 5 GHz, aunque ciertas zonas de la banda de los 5 GHz se usan para cuestiones militares y por eso no son de libre uso.
en algunos países, pues. Y la banda de los 2.4 tiene también una zona un canal que no llega o que no es cubierto en todos los países. ¿Cómo así un canal? Las bandas de transmisión de las microondas de la banda de los 2.4 GHz se organizan en bloques de 22 kHz de ancho. ¿Sí? O sea, esos 22 kHz de ancho representan un canal. Y van del canal 1 al canal 12. Y hay el 13 y el 14 que son válidos solo en algunos países. ¿Oyeron? Entonces digamos que es como decir, toda la banda 2.4, desde la 2.40001 hasta la 2.4120 es el canal 1. De la 2.4121 hasta la 2.4 llegan hasta tal canal. Y así van, en anchos de 22 kHz de transmisión. Perdón, 22 MHz de transmisión, disculpen, porque estamos hablando de gigahertz. Entonces, digamos que dividieron la transmisión Wi-Fi en varios canales. Cuando todos transmiten en el mismo canal, eso se ve afectado. La ITU es la organización en Europa que trata de coordinar el uso del espectro electromagnético allá en Europa, por lo menos. Esta es la banda de la que les hablé ahorita, la banda ISM. Le dije IMS, pero es ISM. Industria, Medicina y Ciencia, o Industria, Ciencia y Medicina por sus siglas en inglés, ¿cierto? Ciencia en inglés es con S, SC. Entonces digamos que estas son las bandas que utilizan los equipos médicos, los equipos industriales para, por lo menos estos elementos para abrir puertas de garajes, teléfonos inalámbricos, ¿sí? Los juguetes estos de control remoto, ¿sí? Ratones inalámbricos, aunque normalmente los ratones inalámbricos ya están trabajando con transmisiones Bluetooth en la banda de los 2.4 GHz, porque Bluetooth trabaja en esa banda, en la misma banda que usa la Wi-Fi. Pero Bluetooth es tecnología de redes PAN, o sea, redes de área personal. Las distancias máximas que soporta una transmisión Bluetooth por lo general es de 10 metros. Entonces dice aquí, la banda de los 900 MHz está saturada y no está disponible en todo el mundo, ¿sí? O sea que hay muchas organizaciones que están transmitiendo en esa banda. La banda de los 2.4 GHz está disponible en la mayoría de los países y esa es la que utiliza las Wi-Fi. Por eso, precisamente porque está libre. También lo usan los hornos de microondas y las instalaciones de radar. Y lo que es Bluetooth y la Wi-Fi, ese 802.11 es el nombre del estándar que utiliza la Wi-Fi. ¿Oyeron? O sea que 802.11, ¿qué es? Eso es Wi-Fi, señores. Ahí están las bandas de transmisión de IMS de los Estados Unidos, las que están libres. La banda de los 902 MHz hasta los 928 MHz. La banda de los 2.4 hasta los 2.4835 GHz. Esta es la de la tecnología Wi-Fi. La banda de los 5.7 GHz hasta los 5.8 GHz es la banda del otro espectro de transmisión Wi-Fi también. Pero ojo, no específicamente se usa solo para Wi-Fi. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.